¿Alguna vez te has preguntado qué siente un alma que lo tuvo todo cuando mira atrás desde el otro lado del velo? No hablamos del arrepentimiento superficial, ese que nace del fracaso o del error visible, sino del vacío silencioso que se revela cuando el poder ya no pesa, cuando el oro ya no brilla, cuando los aplausos se desvanecen y lo único que queda es la conciencia desnuda. Alan Watts solía decir que el significado de la vida es solo estar vivo, y sin embargo en la prisa por construir imperios, muchos olvidaron cómo simplemente ser. Este es el gran dilema de las almas que fueron ricas y poderosas. Descubren demasiado tarde que confundieron la abundancia con acumulación y el control con sentido. Cuando esas almas despiertan en el plano espiritual, lo primero que notan no es la pérdida de sus posesiones, sino la pérdida de sí mismas. Han pasado tanto tiempo representando papeles, el líder, el magnate, el conquistador, que al soltar el cuerpo se encuentran sin rostro, sin nombre, sin la máscara que las sostenía. Es entonces cuando comprenden que la verdadera pobreza no era material, sino existencial. Vivieron rodeadas de cosas, pero separadas de su propia esencia. La riqueza externa fue una muralla que las protegía del contacto con su fragilidad, pero también las aisló del amor, de la vulnerabilidad y del asombro. Lo que más duele, cuentan algunos relatos espirituales, no es lo que hicieron, sino lo que no hicieron. No haber escuchado, no haber abrazado, no haber mirado a los ojos sin agenda ni poder de por medio. La conciencia, al expandirse después de la muerte, no castiga, revela, les muestra cada instante en que podrían haber elegido la compasión en lugar del dominio, la humildad en lugar del orgullo, la conexión en lugar del control. Y ese espejo, más que cualquier fuego del infierno, es el verdadero purgatorio. Ver cuánta belleza fue ignorada por estar ocupados persiguiendo la ilusión de ser más que los demás. Alan Watts enseñaba que el ego es un juego de máscaras, una ficción que el universo interpreta por puro gozo de la experiencia. Pero cuando olvidamos que es un juego, el personaje se convierte en prisión. Así vivieron muchas almas poderosas, atrapadas en el papel del que todo lo puede, sin notar que la verdadera maestría consiste en saber cuándo soltar. En el mundo físico, la fuerza se mide por el control, en el mundo espiritual por la entrega. Lo que en la tierra se llamó éxito, en el otro plano a menudo se reconoce como olvido, el olvido de lo esencial, de la simple alegría de existir. Imagina por un momento a un rey que despierta sin su corona. Mira sus manos y ya no hay cetro, solo energía transparente. Intenta dar órdenes y nadie responde, porque no hay súbditos, solo conciencia compartida. En ese instante, el alma comprende que toda su autoridad fue un sueño sostenido por la creencia colectiva, y al ver el eco de sus actos, siente el peso no de sus riquezas, sino de las oportunidades perdidas para amar. Descubre que el verdadero poder era crear armonía, no imponerse, inspirar, no dominar, y llora no por culpa, sino por lucidez, porque ahora ve con claridad lo que antes estaba velado por el brillo del éxito. El arrepentimiento de esas almas no tiene el tono oscuro del castigo, sino la ternura de quien finalmente entiende. Sienten compasión por su propia ceguera, y en ese acto de compasión comienza su redención. El universo no las condena, solo les ofrece otra lección. Vuelve, aprende de nuevo, ama más profundamente. Cada vida es un aula y cada error un maestro. Pero en las esferas superiores, la única pregunta que resuena no es ¿cuánto tuviste?, sino ¿cuánto diste? Y esa simple pregunta ilumina la distancia entre el poder terrenal y la sabiduría eterna. Quizás por eso, cuando escuchamos los ecos de quienes regresan de experiencias cercanas a la muerte, muchos hablan del mismo descubrimiento, que lo único que importa al final es el amor. No el amor romántico, sino ese estado de conciencia que reconoce la unidad de todas las cosas. Alan Watts lo resumió con una claridad desarmante. Tú no eres una gota en el océano, eres el océano en una gota. Y es precisamente ese reconocimiento
el que falta en la vida de quienes confundieron su reflejo con su identidad. El alma rica y poderosa se arrepiente no de haber tenido, sino de haber creído que su valor dependía de lo que poseía. Y así, el viaje comienza. Porque el arrepentimiento no es un final, sino una puerta. Una puerta hacia la humildad, hacia el silencio interior, donde el alma se reconcilia consigo misma. Desde allí empieza un nuevo aprendizaje. Cómo vivir sin máscaras, cómo servir sin esperar, cómo brillar sin dominar. Es el mismo camino que todos, en algún momento, estamos destinados a recorrer. El alma poderosa se vuelve aprendiz y el universo, paciente maestro. Pero todo empieza con una sola pregunta. En el silencio del plano espiritual, las almas descubren que nada de lo que creían poseer les pertenece realmente. Ni las mansiones, ni los nombres grabados en mármol, ni las voces que una vez los aclamaron. Todo eso era una forma transitoria del sueño terrestre. Lo único que se conserva es la vibración de los actos, la huella emocional de cada pensamiento, palabra y gesto. Es entonces cuando el alma poderosa se enfrenta al balance de su existencia, no un juicio externo, sino una resonancia interior. Siente lo que hizo sentir, vive lo que hizo vivir. Cada lágrima ignorada, cada sonrisa ofrecida, cada gesto de compasión o de soberbia, vuelve a ella como una ola que la envuelve por completo. Alan Watts decía que la vida es como tocar música o bailar. Su sentido no está en llegar al final, sino en disfrutar cada nota, cada paso. Pero quienes vivieron para acumular olvidaron bailar. Estaban demasiado ocupados planificando el próximo movimiento, asegurando el próximo trofeo, proyectando la próxima conquista. Al mirar atrás desde el mundo sutil, comprenden que pasaron una sinfonía entera intentando alcanzar la última nota, sin haber escuchado la melodía. Y ese descubrimiento duele, no porque el universo los castigue, sino porque finalmente perciben la belleza que dejaron pasar. El alma entonces comprende que la riqueza verdadera no era el oro, sino la atención. Todo lo que tocamos con presencia se convierte en sagrado. Un pan compartido con amor tiene más luz que un banquete servido con orgullo, pero el poder crea distancia, y la distancia entierra la sensibilidad. Las almas ricas y poderosas recuerdan cómo la mirada de un empleado, un hijo o un amigo se volvía invisible ante su prisa. En el plano espiritual, esos instantes olvidados resplandecen como luciérnagas, pequeñas luces que revelan todo lo que pudo haber sido si el corazón hubiera estado abierto. No hay condena, solo comprensión y una profunda melancolía. En ese estado, muchas de esas almas buscan volver, no para recuperar lo perdido, sino para aprender lo que no aprendieron. Desean sentir el valor de una caricia sincera, la humildad de pedir perdón, la dulzura de un día simple sin deber ser nadie. Quieren experimentar la vida no desde la cima, sino desde el suelo, porque solo desde el suelo se siente la textura del mundo. Comprenden que la grandeza espiritual no está en mirar desde arriba, sino en abrazar desde adentro. Por eso, algunas almas que antes fueron poderosas regresan como seres anónimos, humildes, dedicados al servicio. No como castigo, sino como equilibrio. La existencia es una danza de opuestos que se buscan hasta hallar armonía. El poder, en su esencia más pura, nunca fue el problema. Lo que corrompió no fue el oro ni el trono, sino el olvido del propósito. El universo ofrece poder como una herramienta de expansión del bien. Pero cuando el poder se usa para alimentar el ego, se convierte en sombra. Alan Watts explicaba que el ego no es el enemigo, es solo un instrumento que debe recordar que forma parte del todo. Cuando intentas controlar la vida, decía, es como tratar de agarrar el agua con las manos. Cuanto más fuerzas, más se escapa. Así vivieron muchas almas poderosas, intentando controlar el río en lugar de fluir con él. Y al hacerlo, perdieron el contacto con la corriente de la vida. Entonces el arrepentimiento se transforma en una pregunta. ¿Qué habría pasado si hubiera confiado más? Si en lugar de imponer, hubiera inspirado?
si en lugar de acumular, hubiera compartido, si en lugar de conquistar, hubiera comprendido. Esa pregunta se vuelve semilla en el corazón del alma. De ella brota una nueva comprensión. El poder auténtico no es poseer, sino permitir. Permitir que la vida se exprese, permitir que los demás crezcan, permitir que el amor circule. Lo que antes fue autoridad se transforma en guía, y lo que antes fue control se convierte en servicio. Es un cambio de polaridad interior que redefine todo su ser. Y así, el alma que alguna vez fue temida ahora anhela ser comprendida. Ya no busca reconocimiento, sino conexión. Ya no busca heredar reinos, sino sembrar conciencia. Se da cuenta de que la verdadera inmortalidad no está en las estatuas ni en los nombres, sino en los corazones que tocamos con autenticidad. Alan Watts lo expresó con una claridad que parece venir de esa misma dimensión. La única manera de hacer sentido a la vida es perderse en ella. Las almas ricas y poderosas finalmente entienden eso, que su mayor error fue intentar poseer lo que debía ser vivido, controlar lo que debía ser amado y temer lo que debía ser sentido. Cuando el alma poderosa comprende su propio extravío, algo en ella comienza a disolverse. La máscara del orgullo, el deseo de dominio, la vieja necesidad de ser más. En su lugar emerge un silencio profundo, un reconocimiento humilde de lo que realmente es. En ese silencio, el alma escucha por primera vez la voz que siempre había estado allí, oculta bajo el ruido de los logros y las ambiciones. Esa voz no exige ni juzga, solo recuerda: no eras el dueño del mundo, eras su guardián. Y en esa simple frase se derrumba todo el palacio del ego. El alma se ve como un jardinero que confundió el jardín con su propiedad, olvidando que las flores florecen por sí mismas, no por la fuerza de su mano. En el plano espiritual, esa comprensión no llega como un pensamiento, sino como una vivencia. Es una expansión del ser que abarca todos los instantes que alguna vez fueron ignorados. El alma siente simultáneamente todas las vidas, todas las miradas, todas las respiraciones del universo. Se da cuenta de que nunca estuvo sola, que cada ser que creyó inferior era en realidad otra forma de sí misma. La jerarquía se disuelve, solo queda la unidad. Y al experimentar esa unidad, entiende el verdadero significado del poder, la capacidad de amar incondicionalmente. No un amor romántico ni emocional, sino una vibración que sostiene todo lo que existe. Alan Watts solía decir que la separación entre tú y el mundo es una ilusión óptica de la conciencia. Las almas que alguna vez gobernaron reinos o corporaciones comienzan a percibir lo que eso significa. Entienden que no hay yo y ellos, sino un único flujo de energía que se expresa en infinitas formas. La riqueza que una vez protegieron con tanto celo era solo una ola del océano universal. Pero en la experiencia de la separación se sintieron especiales, diferentes, indispensables. Ahora saben que el océano no necesita que una ola se crea más alta para ser inmenso. La ola que comprende su unidad con el mar deja de temer disolverse, porque ya no ve la disolución como muerte, sino como regreso. Es en ese punto donde el alma empieza a recordar su propósito original. Recuerda que encarnó no para conquistar, sino para crear belleza. No para poseer, sino para compartir. No para destacar, sino para servir como canal de algo más grande. Y al recordarlo, su energía cambia. El arrepentimiento se vuelve comprensión, y la comprensión se vuelve amor. Ese amor no busca reparación ni recompensa, solo expansión. El alma comienza a irradiar luz hacia todos los momentos de su vida pasada, envolviendo en compasión cada error, cada dureza, cada instante de soberbia. Lo que antes era sombra se convierte en maestra. Lo que antes era culpa se vuelve gratitud. Esa transformación interior no borra lo vivido, pero lo integra. Alan Watts explicaba que el despertar espiritual no consiste en librarse del ego, sino en verlo como parte del juego divino. No puedes escapar del teatro del mundo, decía,
pero puedes aprender a disfrutarlo sabiendo que es una obra. Las almas que fueron ricas y poderosas empiezan a ver su historia como una representación necesaria, un papel que interpretaron para comprender el valor de la humildad. El rey aprende del mendigo que una sonrisa puede gobernar más corazones que una espada. El magnate aprende que el verdadero capital es la confianza. El político comprende que la mayor autoridad es la coherencia. Cada lección es una nota en la sinfonía de su evolución. Entonces el alma siente el deseo de regresar, no por nostalgia, sino por servicio. Quiere encarnar de nuevo, quizás en circunstancias simples, donde pueda practicar lo aprendido. Tal vez como un maestro anónimo, un campesino, un curador, un músico que toca sin fama. Desea aprender a disfrutar del silencio, del tiempo, del presente. Comprende que cada respiración es un acto sagrado y que la vida no necesita ser grandiosa para ser significativa. Esa es la paradoja que finalmente entiende, que la verdadera grandeza está en la simplicidad, que lo divino se revela más claramente en lo pequeño, en lo cotidiano, en lo que no necesita brillar para ser luz. Y así, cuando las almas ricas y poderosas alcanzan esta comprensión, algo extraordinario sucede. Comienzan a guiar desde el otro lado. Se convierten en voces suaves que inspiran a los vivos, recordándoles que el valor no está en la acumulación, sino en la conexión. Son los susurros que invitan a detenerse, a respirar, a sentir. Son los guardianes invisibles de quienes hoy caminan los mismos caminos que ellos una vez recorrieron. Y desde esa dimensión de sabiduría repiten una verdad antigua como el tiempo. Lo que des al mundo, eso eres, y lo que eres permanece eternamente. En la calma del entendimiento final, el alma contempla su largo camino como quien mira un paisaje desde la cima de una montaña. Todo tiene sentido ahora. Cada triunfo, cada error, cada silencio y cada lágrima. Comprende que la vida en la tierra no fue una prueba ni un castigo, sino una oportunidad de experimentarse a sí misma bajo las sombras del olvido. Ser poderoso, ser rico, ser admirado, fueron apenas máscaras a través de las cuales la conciencia jugó a descubrir su propia luz. Y al ver ese juego con ternura, el alma sonríe, porque entiende que incluso su ignorancia fue parte de su aprendizaje y que no hay caída que no esconda en su fondo una semilla de despertar. Entonces, con una humildad que no conoció en vida, el alma ofrece su sabiduría al universo. Ya no busca tronos ni coronas, busca comprensión, servicio y equilibrio. Quiere ser viento que refresca, no muro que separa. Quiere ser puente, no torre. Y en ese deseo puro empieza a emanar una luz distinta, no la que deslumbra, sino la que consuela. Esa luz se derrama hacia el mundo material, alcanzando corazones que todavía viven atrapados en la prisa del tener, del aparentar, del competir. Es la voz silenciosa que susurra en medio del ruido. Detente, mira, la vida está sucediendo ahora mismo. Esa es la verdadera herencia de las almas que despertaron. Recordarnos que el presente es el único reino que importa. Alan Watts decía que el propósito de la vida es jugar. No jugar en el sentido trivial, sino en el sentido sagrado de participar conscientemente en el flujo de la existencia. Las almas que alguna vez creyeron dominar el mundo comprendieron al fin que la vida no es un campo de batalla, sino un escenario para la danza. Y que la danza no tiene vencedor, solo ritmo. Descubren que lo que intentaban controlar con esfuerzo podía haberse vivido con confianza, que todo lo que fue fuente de ansiedad, el dinero, el poder, la fama, no eran demonios, sino instrumentos neutros que reflejaban el nivel de conciencia con que eran usados. El oro en manos del ego esclaviza, en manos del amor libera. Es en esa comprensión donde la riqueza y la espiritualidad dejan de ser opuestas. La materia ya no es obstáculo, sino vehículo. El alma que antes acumulaba, ahora ofrece. Comprende que el universo no condena la abundancia, solo el apego. La abundancia es parte natural del fluir de la vida, pero cuando se estanca en un solo ser, se pudre como el agua que no corre.
Por eso la nueva sabiduría de estas almas es aprender a circular, a dar y recibir sin miedo. Porque el amor, como la energía, solo vive en movimiento. Lo que se guarda muere, lo que se comparte se multiplica. En este descubrimiento, el alma se libera por completo. Ya no teme perder, porque entiende que nada se pierde cuando todo está unido. En esa expansión final, las almas poderosas se convierten en maestras silenciosas de quienes aún están atrapados en la ilusión del control. Inspiran a líderes, empresarios, gobernantes, artistas, no con palabras, sino con vibraciones. Sus lecciones son susurros en el alma. Tu poder no te pertenece, te atraviesa. Úsalo con amor y Él te sanará. Y algunos escuchan, aunque no sepan de dónde viene la inspiración. Son los momentos en que un corazón endurecido se ablanda, cuando un líder poderoso siente el impulso de servir en lugar de dominar. Esas pequeñas transformaciones, invisibles pero profundas, son las semillas que esas almas dejan en la tierra para equilibrar lo que una vez desequilibraron, y así el ciclo se completa. Lo que comenzó como ambición termina como sabiduría. Lo que fue orgullo se convierte en humildad luminosa. El alma que un día creyó poseer el mundo, ahora se entrega al universo entero, y al hacerlo se funde con él. No hay más yo ni ellos, solo un inmenso nosotros respirando al unísono. Alan Watts lo expresaría así: tú eres algo que el universo está haciendo, de la misma manera que una ola es algo que el océano está haciendo. Cuando el alma entiende eso, todo miedo se disuelve. No hay culpa, no hay deuda, no hay castigo. Solo movimiento, solo aprendizaje, solo amor. Quizás si pudiéramos escuchar con atención en los momentos de silencio, oiríamos esas voces antiguas, las de los reyes, los magnates, los poderosos, susurrándonos con ternura. No repitas nuestro error. No corras detrás de lo que brilla afuera, busca lo que arde dentro. Porque la verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en la paz con la que puedes cerrar los ojos al final del día. Y la verdadera autoridad no se ejerce sobre otros, sino sobre uno mismo. Cuando logras gobernar tu mente, tus emociones y tus intenciones, el universo entero responde con armonía. Ese es el poder que no se pierde con la muerte, porque no pertenece al mundo, sino al alma. Por eso, si hay algo que estas almas quieren dejarnos como legado, es una invitación a vivir conscientemente, a recordar que el tiempo no se compra y que el amor no se negocia, que cada gesto de compasión es más valioso que cualquier fortuna, y que el silencio compartido con un ser querido vale más que 1000 discursos de poder. La vida es breve, pero la conciencia es eterna. Que nuestras acciones, entonces, sean semillas de luz para el día en que también despertemos del otro lado. Y si este mensaje toca algo en ti, compártelo. No para difundir palabras, sino para expandir la reflexión. Porque cada alma que comprende, ilumina un poco más el mundo.